Comienzo a grabar la sesión de hoy. Sean bienvenidos, bienvenidas a la clase de hoy de aplicaciones del cálculo diferencial e integral en una variable. El día de hoy vamos a trabajar con este apunte, el apunte número 7, que no está en el aula virtual. Prefiero subirlo después de terminar la clase y ahí lo pueden revisar ustedes de la misma forma que después se sube la grabación, por razones obvias. En la que veremos la razón de cambio a partir de un ejemplo y después haremos unos cuantos problemitas, dos problemitas que van a resolver primero ustedes y que vamos a revisar entre todos, obviamente, en la clase. Antes de comenzar, me gustaría saber cómo se encuentran, cómo están, cómo anda el ánimo. ¿Cómo está la familia en casa? ¿Cómo está la salud? ¿Todo bien? Dice Nicole. Me alegro. Todo bien por acá también, Krishna. Me alegro mucho. Pues bien, supongo, dice José. Supongo que bien. Sí, a veces yo respondo eso cuando alguien me pregunta, ¿cómo está, profesor? Supongo que bien. No hay mucho de qué quejarse en general. A pesar de que yo aprovecho de confesarle, yo tengo unas ganas enormes de volver al trabajo presencial. No sé, echo de menos la universidad, echo de menos como los edificios, no sé, algo pasa ahí, algo echo de menos. ¿O será que ya estoy un poquito aburrido en casa? Bueno, agradezco las respuestas y quisiera que hoy día viéramos este tema de la razón de cambio instantáneo. Mira. Una manera de interpretar la derivada de una función es considerando que la función modela algo, ¿ya? Cuando uno es pequeñito, pequeñita, en enseñanza básica, o lo que yo también recuerdo, una de las primeras veces que me había enfrentado a un gráfico fue con un gráfico de barras o un gráfico de puntos en el que se nos mostraba solamente la parte positiva del gráfico. Y recuerdo que muy inteligentemente mi profesor de matemáticas de aquella época, a quien le debo, y siempre lo digo, siempre se lo he dicho también, a quien le debo mi vocación, mis ganas de estudiar esta cosita. Él me dice, cuando lo dibujen este plano, estos ejes, del 0, pásense un poquito, hacia atrás o hacia abajo. ¿Por qué? Preguntamos nosotros. ¿Por qué es posible que ciertas variables sean negativas? Nosotros en quinto básico habíamos introducido recién el estudio de los números negativos, los números fraccionarios, los números negativos. Entonces en ese momento tenía sentido en cuanto a variables. Obviamente él estaba a propósito opacando el concepto de plano cartesiano, que aún no lo habíamos visto. Pero sí nos propone algo. Nos propone, por ejemplo, hacer gráficos de barras, en los que uno decía, mira, aquí la variable tiene este valor, ¿cierto? Después por aquí, y eso cuando uno tenía, si ustedes recuerdan lo que estudiaron en estadística, cuando uno tenía variables discretas o nominales. O sea, no te sirven estos gráficos para variables continuas. O sea, que uno acá no ponga numeritos, sino que ponga valores o categorías. Los numeritos iban en la otra gráfica. Entonces de pronto el profesor nos pone en otra disyuntiva. ¿Qué pasa si ponemos tiempo? Si la variable que está en el eje X es el tiempo. Y por ejemplo pongo yo la distancia que ha recorrido un vehículo a través del tiempo. ¿Ya? Lo primero es que esta segunda barrita ya debería estar después que la más pequeñita. No tiene sentido. ¿Me dan un segundito?
de vuelta, decía, esta barrita tiene sentido que esté por acá. Esta otra barrita a lo mejor tiene más sentido que esté primero, porque evidentemente un objeto en movimiento, a medida que pasa el tiempo, recorre mayor distancia. Entonces, nosotros como estudiantes en aquella época propusimos un gráfico parecido a este, y decir que en el tiempo 5, en el tiempo 6, el vehículo había recorrido primero 6, no sé, 6 kilómetros, después 8, después 9. Entonces el profesor nos pone en otra disyuntiva, y tú me estás diciendo que entre la hora 2, por ejemplo, o el minuto 2 y el minuto 3, el vehículo siempre recorrió los 6 kilómetros, o sea, no se movió, simplemente desapareció de un lugar y apareció en el otro. Y nos plantea esa dificultad, ¿cómo graficamos algo que está en movimiento? Algo que está constantemente cambiando. Entonces nos propuso un gráfico en el que pusiéramos puntitos. Por ejemplo, si graficábamos el valor de, no sé, del precio por kilo de una cierta verdura, en función de la cantidad. Entonces, si yo llevo 1 kilo, me va a costar, no sé, 2 pesos. Si llevo 2 kilos, me va a costar 4 pesos. Si llevo 3 kilos, me va a costar 6 pesos. Entonces, lo primero que nos pregunta es, ¿y si compro 1,5 kilos? Ah, voy a estar por acá. Entonces nosotros empezamos a entender de que entre dos puntitos de esta gráfica siempre existía un tercero. Y ahí nace la primera idea de línea. O sea, de que es posible, o tiene más sentido en este caso, en vez de graficar con una serie de puntos, con una línea, con una recta. Y esto, por ejemplo, tiene sentido si hablamos de un vehículo. Por ejemplo, vamos a poner 0,3 de un vehículo, la recta. Porque si se mueve a velocidad constante, aquí, por ejemplo, se está moviendo en 10, no sé, digamos 3 metros por cada 10 segundos. 3 metros cada 10 segundos. Es una velocidad constante, entonces yo puedo decir que en todo momento la razón de cambio de su posición en relación al tiempo es 3 metros cada 10 segundos, o 0,3 metros por segundo. Ahora, nos decía el profesor también, horas y, no sé, cientos de kilómetros. En 2 horas llegó a 300 kilómetros. Uno dice, oye, ese tipo se fue a 150 kilómetros por hora. Y durante 1 hora almorzaron, se mantuvieron. Y luego se sabe que estuvo en estas posiciones. Entonces, lo primero que uno ve es que la gráfica aquí ya no es una línea recta, y que lo más lógico es que sea una curva. Lo más lógico es que sea una curva. Por ejemplo, aquí tenemos una curva que junta a todos esos puntitos. Bueno, el F, si lo ponemos por acá, podría encajar. Entonces, ya ver la velocidad instantánea de un vehículo en un punto es un poquito más complejo. La velocidad instantánea también es una razón de cambio. Entonces, una manera de interpretar la derivada de una función es como la razón de cambio instantánea de f en un punto k definido. Vamos a ver cómo esta interpretación se puede utilizar para resolver problemas verbales. Mira, digamos, por ejemplo, que se está llenando un tanque de agua y el volumen en litros de agua en el tanque después de t segundos está dado por la función lineal B1, vamos a decir, de t igual a 2 tercios de t. O sea, en 1 segundo hay 2 tercios de litro. En 2 segundos hay 4 tercios de litro. En 3 segundos hay 6 tercios de litro, es decir, 2 litros. ¿Ya? Y la gráfica, digamos, que estaría dada por esta línea, por esta curva. O sea, I igual
a 2/3 de x está dada por esa curva. La pendiente, en este caso de la función, que es 2/3, representa su razón de cambio. En otras palabras, el tanque se está llenando a una tasa de 2/3 o 2/3 de litros por segundo. O 0,6 periódico, como usted quiera decirlo. Esa es la pendiente de una función. Me dice cómo cambia la variable dependiente o la variable independiente en función de la otra. Cómo interactúan. Y en el caso de una función como esta, es bastante sencillo. O sea, la razón de cambio de una función afín, bueno, la que aparece ahí es una función lineal, pero de una función afín siempre es constante. Lo que hace que pensar en su significado sea relativamente fácil. Ahora, digamos que se está llenando un tanque diferente y que esta vez la función volumen, b sub 2 de t, es 0,1 t al cuadrado. Y esto no es lineal. Si cambiamos esto por 0,1, 0.1 x al cuadrado, vemos que esto no es lineal. Ya no hay una línea. Entonces, a ver la razón de cambio instantánea. La razón de cambio sería 0,2. ¿Cómo sabes eso, José? ¿Cómo lo sabes? Exacto, derivando la función. Ahora digamos que se está llenando un tanque diferente, entonces la función es 0,1t, que no es lineal. Ahí vemos el gráfico. Observemos como el crecimiento de la gráfica es gradual, al principio se vuelve y se vuelve más empinada hacia el final, es decir, la tasa de cambio no es constante. Entonces, lo que dice José es cierto en parte, porque es 0,2 algo, porque no es constante. Tú me estás diciendo que siempre es 0,2 y no siempre es 0,2. Si queremos analizar la razón de cambio, B sub 2, podemos hablar de su razón de cambio instantáneo en cualquier momento dado. Esta razón de cambio instantáneo está dada por la derivada de la función, en este caso 0,2t, que es la derivada de 0,1t cuadrado. Por ejemplo, b sub 2' de 5 igual a 1 significa que la pendiente de la recta tangente a la gráfica en b sub 2 cuando x es igual a 5 va a ser 1. Veamos el punto 5, f de 5. Ahí está el punto y ahora veamos la tangente. Tangente a esta función en este punto. Y vemos que su pendiente aquí es 1. ¿Ya? Bueno, aquí también está el mismo ejemplo. ¿Qué significa esto en el contexto de nuestro tanque de agua? Bueno, la pendiente de la recta tangente indica la pendiente de la curva en ese punto en particular. Deben un segundo, por favor, deben un segundo. Disculpen, repito, la pendiente de la recta tangente indica que la pendiente de la curva en ese punto particular en el tiempo, puesto que ya vimos obviamente que la pendiente nos da una razón de cambio, podemos interpretar esto como sigue. En el tiempo 5, cuando han pasado 5 segundos, el depósito se está llenando en ese instante a razón de 1 litro por segundo. Entonces, observemos algunas cosas de esta interpretación. Primero, en primer lugar, la razón se da en litros por segundo. Las unidades de una derivada, ojo con esto, siempre son una relación entre una cantidad dependiente, en este caso litros, y otra cantidad independiente, en este caso segundos, tiempo. La velocidad está dada por un punto específico en el tiempo, por ejemplo, t igual 5. Esto es porque es instantánea. Al tomar otro punto en el tiempo en la razón podría ser diferente, considerando un intervalo de tiempo, y obviamente ahí la razón no es constante.
Entonces, después de esta breve explicación, yo les dejo dos problemas. Dice, aquí nos vamos a saltar a la siguiente paginita, insertar página, salto página. Dos problemitas, mira, el primero dice, Carlos ha tomado una dosis inicial de una medicina de prescripción. La cantidad de medicamento en miligramos en la sangre de Carlos después de T horas está dada por la siguiente función. M de miligramos de T de tiempo igual a 20 por E elevado a menos 0,8 T. ¿Cuál es la razón de cambio instantáneo de la cantidad restante de medicamento después de una hora? Ya vamos a agregar y después de 2,3 horas y 40 minutos. Profe, Dígame, consulta, ¿el tiempo lo trabajamos en minutos o en horas? ahí dice, si está en horas, la función siempre tiene que trabajarlo en horas. Ah, ok, ese es. Y la segunda dice, C es el costo de triturar W kilogramos de documentos confidenciales en una empresa. Y está dado por esta función 0.001 W al cubo menos 0.15 W cuadrados más 7.5 W. ¿Cuál es la razón de cambio instantáneo de los costos cuando el peso de los documentos es 10 kilogramos? Entonces nos vamos a tomar unos 15 minutos para eso, es decir, a las 11 con, cercano a las 12 con 10, yo les pregunto y resolvemos estos problemas entre todos. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, no, tal vez. Supongo que sí. Voy a dejar mi audio desconectado por si acaso. Jóvenes, ¿cómo les fue con estos problemitas que no eran tan complejos? ¿O sí?
Está derivando Ariel. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Y era la segunda. Ya. Tuve que buscar lo que era razón instantánea. ¿Razón instantánea? No, la razón, una cosa es la razón de cambio es la primera derivada. La segunda derivada tiene que ver con la concavidad. Ojo ahí. Profesor, ¿Sí? en la segunda parte de la primera, ¿cómo hay que trabajar las 2 horas 40 minutos? Habría que pasar eso ahora. Uno dice, por ejemplo, si una hora son 60 minutos, eh, habría que ver cuánto, 40, no sabes cuánto es 40 minutos, ¿cierto? Y eso trabajarlo como una proporción, Sí, ¿ya? Es decir, en este caso X es 40 dividido 60. Si uno hace la regla de 3, es decir, 4 dos sextos, tercios. ¿cierto? Sí, 4 sextos, 4 sextos es 0,6 periódico. Entonces uno puede decir que esto es 0,6 periódico. O dejarlo como 2 tercios. o sea, no hay que sumarle a las 2 horas el 2 tercios. O 0,6 periódico. Ah, ok. Entonces,
¿Estamos listos como para revisar estas cositas? Si alguien me puede contar cómo desarrolló estas preguntitas. ¿Qué es lo primero que hicieron? Ya, empezó a leer el chat. Dice, le dio 12.8 por e elevado a menos 0,8 con una hora. Ya, a ver, lo primero entonces, Ariel, sería derivar esta función. O sea, obtener m' de t. O sea, eso, entonces, m' de t sería menos 1,6. Profe, me dio que era 16, como tal. 0,8. Ah, sí. 16, menos 16 por e elevado a menos 0,8t. Y luego solo cambiábamos por 1. 1. Entonces, después veíamos m' de 1, que sería menos 16 multiplicado por menos 0,8 solamente. O sea, e elevado a menos 0,8 solamente. Y eso, aprox, ¿alguien anda con una calculadora científica a mano? Menos 16 por e elevado a menos 0,8. Profe, podría ¿Sí? decir que la razón sería de menos 16 dividido la raíz quinta de de Euler elevado a 4 miligramos. Por. Bien. Tenemos la derivada, ¿cierto? ¿Cuál es la razón de cambio después de una hora? La cantidad de medicamentos después de t hora está dada por la siguiente función, ¿sí? ¿Cuál es la razón de cambio instantáneo de la cantidad restante de medicamentos después de una hora? ¿Por qué hay una raíz? ¿Por qué te pareció una raíz de 5? Si pasa el 0,8 a fracción y Ah, ya. Sí, te se queda queda un... 0,4 quintos, menos 4 quintos. Sí, como se invierte, me quedaría como un menos 16 dividido en Euler, raíz quinta de Euler elevado a 4. Ya. Si calculas eso, debería darte aproximadamente menos 7,18. O sea, esa es la razón de cambio instantánea en el tiempo t igual 1. La razón de cambio instantánea es de aproximadamente menos 7,18 miligramos por hora. ¿Qué significa eso en términos de lo que está sucediendo? Podríamos decir que después de una hora está aumentando o disminuyendo la cantidad del medicamento en la sangre. De hecho, casi no tienen nada, porque sería menos 7,18, entonces sería como que literalmente ya se le fue de la sangre hace rato. Ya, ojo con eso. Una cosa es lo que realmente hay, que para eso habría que evaluar en la función, que sería 20 por e elevado a menos 0,8, 20 por e elevado a menos 0,8. En ese momento a él le quedan 8,98 miligramos. Aumentando, es que es negativo, Moisés. Y cuando la pendiente de una recta es negativa, quiere decir que es decreciente. ¿Ya? Al ser negativa,
significa que disminuye la cantidad de miligramos en la sangre. Ya. Y en el tiempo, la M' de 2.6 periódico, vamos a decir 2,6, ¿cuánto les da? Menos 16 multiplicado por E elevado a menos 0.8 multiplicado por 2.6. Eso aproximadamente menos 16 por 0, menos 16 por Euler elevado a, menos 0.8 por 2.6. A mí aproximadamente me da menos 1,99. Es decir, en el tiempo T igual a 2 horas y 40 minutos, la cantidad de miligramos en la sangre disminuye, pero a una razón menor que en el tiempo 1. Aumenta pero más lento. O sea, si esta gráfica, si graficamos, fíjate la función 20 por E elevado a menos 0.8x, esa es. Esta es la gráfica. Entonces, en tiempo en horas. Fíjate que a medida que se va acercando a cero, la razón de cambio se va haciendo cada vez más cercana a cero. O sea, va disminuyendo de forma muy, muy paulatina a medida que pasa el tiempo. La segunda, también teníamos esta función C de W, que habría que derivar. Entonces, la derivada aquí sería 0,03 W al cuadrado. Aquí sería 0,3 W y aquí 7,5 solamente. ¿Cierto? Entonces, C' de 10 sería en este caso aproximadamente 4.8. Aproximadamente 4.8. Perfecto. C210. ¿Ya? Voy a ponerlo así, tal como lo dices tú. Aproximadamente 4.8. Significa que cuando el peso es 10 kilogramos, su costo aumenta en 4.8. Aquí leemos el problema. Y al costo no nos da la unidad de moneda. Digamos el costo en pesos chilenos. ¿Ya? Se da el costo en pesos chilenos de titular tal cosa. Entonces, 4,8 pesos chilenos. Jóvenes, con esto de la razón de cambio, cerramos en este curso la unidad de aplicaciones de la derivada.
La próxima semana vamos a tener el taller 3. Yo no les he dado las notas del taller 1 y taller 2. ¿Ya? La verdad es que me ha costado revisarlo porque en la otra universidad donde trabajo, en la USACH, estamos cerrando el primer semestre, porque ellos estuvieron en un paro más o menos largo. Y me ha tenido abocado completamente a la revisión de esas cosas, de esas tareas y esas actividades. ¿Ya? Ya la próxima semana les voy a tener las notas del taller 1 y taller 2 para que cuando hagamos el taller 3 ustedes ya más o menos sepan cómo vienen. ¿Ya? Así que espero evacuar eso durante el fin de semana. No sé si hay dudas, preguntas. Lo primero que voy a hacer es guardar esto en el aula virtual. ¿Dónde está mi amigo aula virtual? En aplicaciones del cálculo. Aquí, a vista y paciencia de todos, porque así alguien habla en el chat. ¿Será el lunes o el próximo jueves? Yo creo que el lunes. Y así cerramos todo lo de la derivada con este taller. ¿Ya? Apuntes de clase. Editar. El apunte número 7. Está disponible entonces el apunte número 7, jóvenes. Sería todo por la clase de hoy. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano y nosotros nos veríamos ya el próximo lunes. No sé si hay dudas, preguntas, alguna otra cosa que quisieran agregar. Ya, fecha, me parece que era el 6 de octubre, la primera semana de octubre. Chicos, les tengo que mencionar, yo voy a estar subiendo una nota, que es la nota de los talleres, pero esa nota no es la definitiva, recuerden, ¿ya? Esa después va a cambiar con los talleres a medida que vayamos teniendo más talleres. Por si acaso, es porque por tema igual de 7 de octubre, por tema de, a ver, déjame comprobar aquí. Sí, 7 de octubre. Por tema de administrativo hay que tener una nota en el aula virtual. ¿Ya? Así que sería todo por mi parte. Nos vemos ya la próxima semana. Un abrazo, se portan bien. Chau, chau.